Tema 3, lo que vamos a ver es la formación de la imagen, lo que son las radiosombras dentoalveolares. Y para esto tenemos que ver estos conceptos importantes como son control de forma. Dentro del control de forma vamos a ver que las radiosombras se van a formar bajo el principio de la óptica. ¿Y cuál es ese principio de la óptica? Ese principio de la óptica dice que tiene que haber un foco, un objeto y una pantalla. Entonces, para que se forme la imagen, para que haya una formación de la imagen, tiene que haber el foco emisor. Este foco es el emisor de los rayos X. Tiene que haber un objeto, o sea, el objeto al cual se va a radiografiar. En este caso puede ser los dientes, la cabeza, principalmente ahora que vamos a hacer la práctica es en dientes, ¿no? Y la pantalla. La pantalla se refiere a los receptores de la imagen. Los receptores de la imagen son las películas radiográficas. Entonces, dentro de la formación de la imagen, que se van formando bajo el principio de la óptica, nos dice que tiene que haber un foco, un objeto y una pantalla o receptor. Una vez que tengamos estos tres elementos, recién vamos a poder ver la plasmación de la imagen en este receptor, ¿no? Rayos X, objeto y receptor. Antes de eso tenemos que ver algunos conceptos, como les decía, algunos conceptos importantes como hay que saber qué es el ángulo de radioproyección, porque el ángulo de radioproyección es el que va a intervenir en la formación también de esta imagen. Entonces, ¿qué es el ángulo de radioproyección? Este ángulo de radioproyección es aquel que se forma, como su nombre lo dice, es un ángulo que tiene como vértice el foco y salen de este foco. Este foco llegaría a ser el equipo de rayos X, sería el cabezal. Sería así, este es el foco, el emisor de rayos X, y ese ángulo de radioproyección tiene como vértice el foco y se forman, después salen dos líneas tangenciales, una pasa por el ápice y otra pasa por la corona. De esa manera, este ángulo de radioproyección capta el objeto y va formándose la imagen, que se va a proyectar en lo que es el receptor de imagen. Luego tenemos otros conceptos que también tenemos que saber, qué es un rayo normal, qué es un rayo central. Para profundizar un poco más sobre estos conceptos, ustedes pueden leer Recaredo, que también en el tema de radiosombras van a encontrar estos conceptos. Entonces, rayo normal es todos los rayos que van saliendo de acá del foco. Esos son los rayos normales. Pero el rayo central es el rayo que parte del medio, de acá, del medio del foco, es el haz primario, es el que tiene mayor potencia. Esta de acá. Esta parte media es el rayo central o haz primario. Luego también tenemos que tener conocimiento sobre los planos que se van a proyectar en esta imagen, en la imagen que nosotros vamos a ver, en la imagen radiográfica. Nosotros manejamos las imágenes 2D. Todo lo que vamos a sacar en laboratorio, esas radiografías periapicales son imágenes 2D. Al ser 2D solamente tienen dos planos, dos dimensiones. Ahorita les explico esto, les voy a mostrar esto primero, ¿no? Entonces, de nosotros es plano 2D. Solamente vamos a ver un plano frontal y un plano horizontal o axial. No podemos ver el plano sagital, la profundidad de estas imágenes, no podemos verlos lateralmente en estas imágenes 2D. Pero en cambio, en una tomografía, como ven en esta imagen, es una imagen 3D.
¿Por qué se dice imagen 3D? Porque ya nos muestra los tres planos. Nos va a mostrar un plano frontal, que es este, un plano coronal de frente. Nos va a mostrar un plano horizontal o axial, que es este. Es un plano que se ve desde arriba, que es similar a esta radiografía oclusal en 2D. Y un plano sagital, que es este, que es un plano lateral, ¿no? Entonces tenemos tres planos en la tomografía. Y la ventaja que en la tomografía entonces se hace un recorrido, se puede hacer un recorrido desde arriba hasta abajo a través de un software en la computadora, y también en este plano axial se va haciendo todo un recorrido, y también en este sagital. Entonces se hace un recorrido tal que esta tomografía nos muestra con más detalle y precisión lo que nosotros queramos encontrar, ¿no? Y también te da la característica, les da la característica de un renderizado. Esta imagen que ustedes ven se llama renderizado. Lo que hace la tomografía a través de su software, renderiza la imagen del paciente y lo convierte así, de esta manera, como ustedes pueden observar. Se observan los huesos maxilar y el hueso mandibular y toda la parte de los dientes. Entonces la tecnología ya está más avanzada en cuestión de imágenes y nos dan este tipo de imágenes para lograr mejores diagnósticos. Pero hay que saber también en qué tipo de casos hay que pedir, ¿no? Es lo mejor, sí, pero no a la primera pedimos a todos tomografía. Siempre empezamos por lo básico, en casos cuando estamos empezando, ¿no? Hay casos mucho más complejos que sí requieren sí o sí de tomografías. ¿Hasta acá tienen alguna duda? Ahora, nosotros que nos vamos a batir en esto de lo que es 2D, ustedes tienen que aprender bien todo lo que se ve en 2D, en estas imágenes periapicales, oclusales, y también vamos a ver interproximales. Entonces tienen que saber usar a su favor esta tecnología básica, que es lo básico, que es la 2D, y ya dominando bien todo esto, esta parte de la tomografía, poder analizarla ya va a ser mucho más fácil también para ustedes. Esto de la tomografía, pero lo van a ver ya dentro de su práctica clínica, cuando sea necesario para sus pacientes, ¿no? En casos bien complejos donde sí o sí se requiere la tomografía. Una tomografía es más indicada en esta parte superior del maxilar. También porque este maxilar tiene mucha superposición de imágenes, aquí hay muchas estructuras. Entonces la tomografía nos brinda una mejor visión. Entonces, al no haber preguntas, vamos a pasar a lo que les había comentado al principio, que vamos a ver los principios radioópticos. Estos principios radioópticos que intervienen en la formación de la imagen. Esto está dentro de sus características geométricas de la imagen, ¿no? Acá vamos a ver si están dentro del tamaño normal o no, o por qué me sale más grande la imagen, qué es lo que está pasando. Entonces vamos a empezar. Primero, el primer principio dice, el tamaño del foco debe ser mínimo. ¿Qué quiere decir con esto? Este principio dice que para que las imágenes me salgan más nítidas, el tamaño del foco debe ser mínimo. Eso quiere decir el ángulo de radioproyección que vaya a salir de este foco emisor de rayos X sean lo menos posible ángulos de radioproyección de esta manera. Cuando salen de acá los rayos X salen en forma de ángulos de radioproyección. De esta manera van saliendo. Hay varios ángulos de radioproyección. Mientras menos sean los ángulos de radioproyección, lo que se proyecte, la imagen acá va a ser más nítida, porque se va a formar una imagen con mayor exactitud. Porque si va a haber muchos ángulos de radioproyección, entonces
no va a haber mucha nitidez. Y para eso depende mucho del tamaño del foco y dónde está este foco. Tendrían que recordar la primera clase que hemos visto, que es el equipo de rayos X, que es el cabezal, y dentro del cabezal estaba el tubo, ¿se recuerdan? Bueno, les voy a hacer recuerdo. El tubo de rayos X tiene dos partes, ¿no ven? Una parte negativa y una parte positiva. La parte negativa, ¿qué se llama? ¿Qué se llama este sector donde está la espiral de tungsteno? ¿Se recuerda alguien? Ánodo, doctora. ¿Dónde está dónde está la espiral de tungsteno? Sí. No. El ánodo es esta parte donde está lo positivo, acá. Y el cátodo es lo negativo, donde está la espiral de tungsteno. Por eso donde se forman los rayos X es en el anticátodo, porque es el lado contrario al cátodo, que es en este sector, donde se forma en el punto focal, acá. Este punto focal, que es esta varilla de tungsteno que está incrustada en un vástago de cobre, ¿se acuerdan? Era este sector. Y acá estaba inclinado, estaba cortado así, en inclinado. ¿Por qué les decía que estaba cortado así? Porque estaba inclinado, porque al estar inclinado, esta área era menor, se hacía más pequeña. ¿Y por qué se hacía más pequeña? Para que al salir los rayos X se formen menos ángulos de radioproyección. Entonces, este punto focal se hace más pequeño. Y al ser más pequeño, las imágenes salen más nítidas. Por eso, para la formación de la imagen, dice, el tamaño del foco debe ser mínimo. Si este foco es mínimo, las imágenes van a ser más nítidas. ¿Recuerdan ahora la imagen? Y todo esto está dentro del cabezal, que el cabezal, y acá viene el cilindro de dirección, que acá tienen unos filtros, de acá salían los rayos X. ¿Se acuerdan cuando acá? Ay, los rayos X, vamos a hacerlos con amarillo. Los rayos X que tenían que salir por los filtros, acá por el colimador. Es un poco complicado dibujarles acá con el mouse, pero esa es la idea, ¿se entiende? Bueno, entonces, en este punto, la idea que es que este foco, donde se forman los rayos X en el anticátodo, sea mínimo. ¿Para qué? Para que las imágenes sean más nítidas. El segundo punto, el segundo principio dice, la distancia foco-objeto debe ser máxima. Foco-objeto debe ser máxima. Acá, el foco es el emisor de los rayos X, cuando se dice foco. Entonces, dice, la distancia foco-objeto debe ser máxima. Es decir, de acá del emisor de rayos X, esta distancia entre el foco y el objeto, que este es el objeto, debe ser máxima. O sea, tiene que haber cierta distancia entre el cilindro de dirección y lo que vamos a sacar y el objeto al cual se va a tomar la radiografía. Porque dice que si lo acercamos demasiado a este foco, o sea, lo pegamos demasiado al objeto radiográfico, este ángulo se va a abrir, se abre mayormente este ángulo, hay mayor apertura, y al haber mayor apertura de ese ángulo de radioproyección, la imagen sale más alargada. Esto se llama elongado. Si se fijan esta imagen, miren, es una imagen más larga de lo normal. Entonces, si acercamos demasiado, se abre el ángulo y la imagen nos sale elongada, alargada. Por eso debe haber cierta distancia entre el emisor de rayos X y el objeto a radiografiar. Tampoco debe ser una larga distancia, porque al haber mayor distancia, si lo alejamos demasiado,
este ángulo va a abarcar mayor zona, mayores tejidos y va a haber más radiación secundaria. Entonces es una distancia mínima de, a lo mucho será pues unos 2 centímetros, 3 centímetros, o sea, no muy pegado al tejido de la cara, ¿no? ¿Hasta ahí estamos bien? Hola, ¿hay alguien ahí? Sí, doctora, está bien. ¿Continuamos? Sí, doctora. Ya, nos vamos al tercer principio. El tercer principio, dice, la distancia objeto-película debe ser mínima. ¿Cuál es el objeto? Es el foco emisor de rayos X. Entonces acá debe ser mínima, dice, ¿no ven? Entonces, como vamos acá, es de la siguiente manera. Esto quiere decir que la distancia entre este objeto y entre esta película, escuche que chueca. Hay un aparatito que no sé qué se llama, dice, donde uno puede escribir y escribe así súper bien, como si estuviera escribiendo en un papel, ¿no? Pero acá con el mouse es un poco más complejo manejarlo porque no puede ir así como uno quisiera. Bueno, entonces, el 3, la distancia entre este objeto, que es el objeto a radiografiar, y la película debe ser mínima. Esta distancia debe ser mínima. O sea, la película debe estar lo más próxima al objeto a radiografiar. ¿Qué pasa si lo alejamos demasiado esta película? Está muy acá atrás. Si lo alejamos demasiado, el ángulo de radioproyección se abre más en la parte posterior y al abrirse más, nos va a dar igual de la misma manera una imagen elongada. Si se fijan, fíjense bien en esta imagen, cómo son las imágenes elongadas, quieren decir imágenes alargadas. Si se fijan, miren, acá está la corona y la raíz se ve más alargada, más larga de lo normal, está como estirada hacia arriba. Eso es elongado. Entonces no me va a dar una imagen con característica geométrica del tamaño normal. Por eso este principio dice que esta película debe estar lo más próximo al objeto a radiografiar, para evitar este tipo de problemas. Y bueno, pasando a lo que es el principio 4, este principio 4 dice, el rayo central debe pasar por el centro del plano objeto. El objeto ya saben cuál es, ¿no ven? El objeto es el diente que vamos a radiografiar. El foco es el emisor de los rayos X. ¿El rayo central cuál es? Es el rayo más potente que está en la parte media, el haz primario. Entonces, este haz primario debería pasar por el centro del plano del objeto. Vamos, acá está. Este es el centro del plano del objeto. O sea, debería pasar acá, por acá. Eso sería lo ideal, ¿no? Eso sería lo ideal, que pase por el centro del plano del objeto y de esa manera este ángulo de radioproyección que pasa de acá del vértice y las tangenciales que van al ápice y a la corona y se formaría una imagen lo más real posible al tamaño del diente. Pero hay un problema. No todos los dientes están con características ubicadas de manera de que sean perpendiculares, muy perpendiculares a la película. La posición de la anatomía de la arcada superior, la arcada inferior, influyen mucho. Entonces, dice que cuando este rayo central, ustedes lo dirigen de esta manera,
lo dirige. Voy a borrar todo para que no nos confundamos con las líneas. A ver, voy a poner, ¿ya? Entonces, lo ideal sería que este rayo central salga del centro del foco y atraviese el centro del plano del objeto, ¿ya? Para que nos salga una imagen más real al tamaño del diente o del objeto que van a radiografiar. Si este rayo central ustedes lo dirigen desde muy arriba, ya no estaría pasando por el plano central. Si se fijan acá, si el foco viene desde acá arriba, el foco es el vértice, empiezan las líneas tangenciales que forman el ángulo de radioproyección, y en la parte media este rayo central ya no pasa por el centro del plano del objeto. Entonces no se va a formar una imagen lo más real posible al diente en el tamaño normal, porque está viniendo desde muy arriba, y si va desde muy abajo este foco, otra vez acá viene el rayo central y las tangenciales que van al ápice y a la corona me dan diferentes tamaños. Si yo enfoco desde muy arriba, la imagen que voy a tener es una imagen escorzada, es una imagen de características pequeñas, el diente va a salir más pequeño de lo normal. Si yo enfoco desde muy abajo, la imagen me va a salir elongada y no así isomorfa. Entonces, esta es una imagen escorzada, raíces aparentemente más pequeñas de lo normal, y esta es una imagen elongada, raíces más largas de lo normal. Para que puedan ubicarse en este punto, ustedes imagínense cuando sacan una fotografía. Cuando ustedes sacan una fotografía y sacan de frente a esa persona, les va a salir una imagen más real al tamaño de esa persona. Pero si ustedes al tomar la fotografía se suben, digamos, a una silla y sacan desde muy arriba a esa persona, ¿cómo les va a salir esa persona? ¿Les va a salir en el tamaño real o les va a salir más su cara, más su rostro, y lo de abajo, las extremidades inferiores, les va a salir más pequeñas, ¿verdad? Eso es lo que pasa igual en la imagen radiográfica. Si se fijan, sale más la corona, más gordita, y las raíces salen más pequeñas. Pero si por el contrario ustedes quieren sacar la fotografía y se echan al piso, ¿ya? Y desde abajo van a sacar a esa persona que está parada, ¿cómo les va a salir esa imagen? Les va a salir más alargada. Es lo mismo que pasa en la imagen radiográfica. Miren, acá sale más alargado las raíces. Esos son los principios geométricos con los cuales ustedes tienen que tomar en cuenta. Esta es una imagen escorzada. Como les decía, si saco desde muy arriba, este es un ejemplo de una fotografía, para que estoy haciendo una analogía para que se puedan dar cuenta, ¿no? Estamos tomando desde muy arriba, y ¿qué es lo que sale? Sale más su cabecita, su nariz, y apenas acá muy chiquitito su cuerpo. Lo mismo acá, sale más la corona y raíces súper chiquititas. Lo mismo, miren, en una persona. ¿Qué es lo que sale? Más la cara, y abajo ya casi ni se ve. Si saco desde muy abajo, la imagen, ¿cómo se ve? Miren, elongada, alargada. Lo mismo en una persona, desde abajo se ve más estilizada, más alargada. ¿Alguna duda hasta acá? Los que sacan fotografías, me imagino que se deben estar ubicando en esto de la parte del tamaño que queremos que salga más real, ¿no? Por ejemplo, en las personas cuando sacan, no es sacar así nomás desde cualquier ángulo. Si queremos que se vea más alargada, más delgada, se varía con esas, desde el punto desde donde estén enfocados. Y es lo mismo en radiografía, desde dónde están enfocando, cómo tienen que enfocar. Y si no cumplen los principios, va a haber distorsiones en el tamaño de la imagen. En radiografías periapicales, que vamos a usar para la clínica,
No queremos que haya distorsión de tamaño porque acá no estamos haciendo arte o queremos camuflar algo, queremos lo más real posible al tamaño de ese diente para poder hacer el tratamiento. Y el quinto principio dice, el plano del objeto y el plano de la película deben permanecer paralelos. Acá ya se estarán ubicando, el plano del objeto es el diente, ¿verdad? El plano del objeto y el plano de la película deben permanecer paralelos. Eso quiere decir que este plano del objeto y este plano de la película, lo ideal es que sean paralelos. Pero no en todos los dientes se cumple ese principio. A lo mucho se puede cumplir en lo que es en los molares inferiores, podemos lograr el paralelismo entre el plano del objeto y la película, pero en los dientes superiores, en los incisivos inferiores, los dientes tienen por la morfología, por ejemplo, por la morfología del paladar, va a haber inclinación de esta película, no va a poder estar paralela, se va a doblar. También en los incisivos inferiores, entonces va a ser difícil lograr que estén paralelos en todos los dientes. Entonces, para eso existe esta regla de la isometría, o llamada también dirección bisectal. Para esto tenemos que saber qué es la bisectriz. Y la bisectriz es, les voy a mostrar. La bisectriz es la línea imaginaria, es esta línea imaginaria que va a dividir el ángulo formado por el eje longitudinal del diente y el eje longitudinal de la película. Por eso se llama bisectriz, porque divide este ángulo que ha sido formado por el eje longitudinal del diente y el eje longitudinal de la película. Esta línea imaginaria llamada bisectriz es a donde tiene que ir enfocado, a donde tiene que estar dirigido el rayo, el foco, el haz primario. Tiene que ir a esta línea imaginaria. No va tanto al eje del diente ni tampoco al eje de la película, porque si se dirige más al eje del diente van a tener distorsión de tamaño. Si se dirige más al eje de la película va a haber distorsión de tamaño. O va a ser escorzado o va a ser elongado. Por eso nos dan esta referencia al eje, a la línea imaginaria de la bisectriz al cual debería estar dirigido este foco. Y para eso nos dan esta regla de la Z como una pauta para poder dirigirnos a esa línea imaginaria. Por eso tenemos la regla de la Z que nos da 50 grados positivo, 40, 30, ¿no? Que va dirigido más o menos a esta línea imaginaria de la bisectriz. Bueno, y entonces, por último, el sexto principio dice, la película debe permanecer plana, dice. Lo ideal sería que esté plana, porque al estar plana va a haber menor distorsión en la forma. Acá tenemos el diente, acá tenemos la película, que debería estar plana, dice. ¿Por qué? Porque al sujetar con el dedo por detrás, ustedes imagínense, esto está dentro de la boca, la película va por detrás del diente, por eso también se llama retroalveolar, va detrás del diente y se sujeta con el dedo. Entonces acá el paciente sujeta con el dedo y acá va el foco emisor de rayos X. Al sujetar con el dedo, a veces el paciente sujeta con mucha presión y al sujetar con mucha presión distorsiona la película y no permanece plana.
al distorsionar la película va a haber distorsión en la forma de esta imagen. No me va a salir una forma lo más real al diente. Entonces puede haber distorsión a nivel del ápice, acá, si el paciente presiona con más fuerza en esta parte superior. Si acá ofrece mayor doblez, va a haber acá una distorsión de forma en el ápice. Miren acá, en esta imagen, si se fijan, el paciente está sujetando con el pulgar. La película se acomoda a la forma del paladar. Por eso les decía que lograr el paralelismo, si se fijan, eje longitudinal del diente, eje longitudinal de la película, paralelos, lograr en la parte superior es complicado, no se va a poder. Por eso acá se saca la bisectriz, esa línea imaginaria que va a dividir a este ángulo. Esta línea imaginaria que divide este ángulo formado por el eje longitudinal del diente y de la película, y acá es donde enfoca el rayo. Ahora, acá dice la película debería permanecer plana, pero acá tiene cierto doblez. Entonces, ¿cómo evitar esas distorsiones? Es que el paciente no presione con tanta fuerza la película, sino debe sujetar ligeramente a nivel cervical, acá a nivel cervical. Entonces la presión tiene que ser más acá, en este sector, no llevar el dedo no muy arriba, porque si lleva muy arriba distorsiona acá el ápice. Si el dedo está muy abajo a nivel de la corona, distorsiona a nivel de corona. ¿Y cuáles son los problemas que puede ocasionar? Son estas distorsiones de forma. Las películas distorsionadas en sentido horizontal van a producir imágenes anchas a nivel de coronas. Va a haber distorsión de la forma de la corona, principalmente en incisivos superiores, ¿no? Cuando sujeta más hacia la parte coronal, este dedo va a hacer que estas coronas se vean más anchas de lo normal. Si está distorsionada la película en sentido vertical, en lo largo, y hay una distorsión acá a nivel del ápice, la imagen se va a ver más alargada a nivel del ápice. Si se fijan en esta imagen, miren, la corona está bien, la raíz va bien, pero acá en el ápice, acá se ve, vean estas trabéculas, se ven como jaladas. Todo este sector está ya distorsionado. ¿Por qué? Porque el paciente ha sujetado o ha doblado mucho la película a nivel del ápice. Por tanto, la sujeción es más en este sector, a nivel cervical. Acá debería sujetar el paciente con ligera presión. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Continuamos? Hola, ¿hay alguien ahí? Chicos, participen pues para que sepa que están presentes en la clase. Sí, continuemos, doctora. Muy bien, así hay que aporte cada uno. Entonces, en resumen, Oiga, la doctora, imagen, dígame. una consulta, una curiosidad, dijo, cuando se toma, dijo, de muy abajo y sale la cara oclusales, ¿no es muy grande? Esa no. A ver, espera un momentito. Si tomas de muy abajo, imagínate como si estuvieras sacando una fotografía. A ver, imagínate sacar, no sé, a tu chica, a ver, sácale una foto de este abajo, te estás agachando al suelo y le estás sacando desde muy abajo, ¿cómo te va a salir? Así larga, para arriba. Elongada, exacto. Ajá. Ahora, si le vas a sacar más bien subiéndote a una silla desde arriba y ella te va a mirar, ¿qué va a salir más? Va a salir más su cara, no tanto su Cara. pierna. Exacto, eso es corso. Ah, ya. Ya está bien.
Eso depende de la dirección que estés dando al foco. Es lo mismo, pasa lo mismo en radiografía, al tomar las radiografías. Si van a sobreangular, si la dirección del rayo va a venir desde muy arriba, entonces les va a salir imágenes esforzadas. Si la dirección del rayo va a estar desde muy abajo, para sacar, por ejemplo, maxilar, para sacar dientes superiores, les va a salir elongado. Ya. Elongado. Ok. En resumen, la imagen radiográfica dental va a presentar características que son geométricas, y dentro de estas características geométricas que tienen que ver con el tamaño, la forma, se encuentra lo que es la nitidez, se encuentra lo que es la distorsión de tamaño, es lo que hemos visto entre elongado y escorzado, y se encuentra la distorsión de forma. Hemos visto por qué se va a distorsionar la forma de esa corona o ese ápice, hemos visto por la presión del dedo, ¿no ven? ¿En qué sentido se distorsiona la película? ¿Vertical u horizontal? Y la radiografía también va a presentar características visuales. Dentro de la visual es lo que ustedes pueden, lo que su vista va a determinar, qué es lo que es densidad y contraste. Esto de densidad, de contraste, ya son las características visuales que vamos a ver la clase que viene, este jueves vamos a ver esto. Y en este tema vamos a tocar temas, conceptos muy importantes que se utilizan en radiología, porque decimos radio lúcido, radio opaco, radio transparente, que son términos que siempre tienen que ir manejando en lo que es la parte de radiología para referirse a la interpretación de imagen. Ustedes tienen que determinar esto es radio lúcido, esto es radio opaco. ¿Por qué es radio lúcido? ¿Por qué es radio opaco? Depende mucho del número atómico, del espesor, de la densidad cálcica que presenta ese objeto. De acuerdo a eso también se van formando estas imágenes, si son más oscuras, si son más claras. Y ya para complementar un poco el concepto de nitidez, es la capacidad de distinguir un borde con precisión. Cuando una imagen está nítida, nosotros podemos distinguir la unión entre lo que es esmalte y dentina. Por ejemplo, en este caso, este es el esmalte. Les voy a marcar. Mira, toda esta parte más radiopaca es el esmalte y la parte interna, esta parte es la dentina. Yo puedo ver esta diferencia, esta línea, esta unión amelo-dentinaria cuando hay nitidez. Si esa imagen no está nítida, entonces no me sirve tampoco para poder hacer un buen diagnóstico. Lo que se busca son imágenes nítidas. Así como en una fotografía ustedes buscan que su rostro esté nítido, que no esté distorsionado, que se note bien sus ojos o su nariz o sus labios. Lo mismo buscamos en radiología, ¿no? Que haya esa nitidez, que se note bien todo este espacio periodontal, la lámina dura, el trabeculado óseo, los espacios medulares, cámara pulpar, conducto radicular. Entonces tiene que haber esa nitidez, esa definición. ¿Y cuáles son los factores que pueden intervenir en la nitidez? En la nitidez puede intervenir el tamaño del foco. Ya saben dónde está el foco. El tamaño del foco debe ser mínimo. El foco está dentro de lo que es el tubo de rayos X en la parte del ano. Este foco debe ser mínimo. Intervienen en la nitidez también la composición de la película. Cuando veamos composición de la película, vamos a explicar en qué parte influye esta parte de lo que es la nitidez. La película tiene componentes y tiene que ver mucho con sus cristales de haluro de plata. Los movimientos cinéticos influyen también en la nitidez. Si el paciente se mueve,
si mueve su cabeza, si se mueve este foco, si se mueve el cabezal, por el movimiento no va a haber buena nitidez. Lo mismo cuando sacan una fotografía. Ya, o sea, cuando sacan una foto, dice, quédate quieto para que te saque la foto. Si te mueves, no sale nítida. Es lo mismo acá. El paciente no tiene que moverse, no tiene que moverse el cabezal, si queremos imágenes nítidas. Y es así que al final llegamos a lo que es la formación de la imagen, cómo se va a formar esta imagen, al final qué se proyecta en una imagen, en una película, en una radiografía, mejor dicho. Se van a proyectar líneas simples, que son las líneas radiolúcidas, se van a proyectar líneas radiopacas y se van a proyectar áreas radiolúcidas, áreas radiopacas y áreas mixtas. El conjunto de todo esto va a dar a lo que es la formación de la imagen. Y para concluir, una imagen del Beni. Ayer era su aniversario. Felicidades a los que son del Beni. Gracias. Y con esto concluimos.